Imagina vivir el momento en que todo, absolutamente todo podría terminar. Donde el sol podría no salir mañana. Donde el aire que respiras podría convertirse en veneno. Donde cada abrazo a tus seres queridos podría ser el último. Esto no es el guión de una película de ciencia ficción, es lo que millones de personas han creído una y otra vez a lo largo de la historia. Desde que el ser humano tuvo conciencia, tuvo miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a la oscuridad. Miedo al fin de todo lo que conoce. Y ese miedo, alimentado por profecías, señales celestiales o simples malentendidos científicos, ha desatado algunos de los episodios más extraordinarios de pánico colectivo que podamos imaginar. En esta serie, viajaremos a través del tiempo para presenciar esos momentos cruciales donde la humanidad estuvo convencida de que llegaba su último día. Veremos cómo en el año 999, toda Europa dejó de trabajar, rezó y se flageló esperando el juicio final que nunca llegó. Como en 1666, Londres ardió literal y figurativamente bajo el peso del número de la bestia. Como en 1910, el inocente paso de un cometa hizo que miles compraran máscaras de gas y píldoras milagrosas. Pero esto no es solo una colección de anécdotas curiosas. Es un espejo. Porque en cada una de estas historias veremos reflejados nuestros propios miedos modernos. Los mismos mecanismos que hicieron que los londinenses del siglo XVII quemaran a sus vecinos por miedo al anticristo, son los que hoy hacen que compartamos teorías conspirativas sin verificar. La misma psicología que llevó a los campesinos medievales a abandonar sus cultivos, nos lleva hoy a vaciar supermercados ante la menor señal de crisis. Acompáñame en este viaje a través de los mayores fines del mundo que nunca ocurrieron. Porque entender cómo caímos antes es la mejor manera de no volver a caer. Y quién sabe, tal vez descubramos que el verdadero peligro nunca estuvo en las estrellas, en los volcanes o en los cometas, sino en nuestra propia y fascinante capacidad para aterrorizarnos a nosotros mismos. Este es Pánico Colectivo, los fines del mundo que nunca llegaron. Y comienza ahora. Antes de comenzar, si te gustan las historias de terror creepy o reales como la que estás a punto de ver, dale like ahora y comenta, yo quiero más. Así sabré que quieres más historias. ¿Listo para entrar en esta pesadilla histórica? El aire espeso del invierno de 999 después de Cristo cargaba con algo más que el frío medieval. Una tensión invisible recorría los caminos de tierra entre monasterios, los pasillos de los castillos y las chozas de los campesinos. Europa entera contuvo el aliento, convencida de que al dar la medianoche del último día del año, el cielo se abriría, las trompetas del juicio final resonarían, y Dios descendería para separar a los salvos de los condenados. Pero, ¿cómo llegó un continente entero a este estado de histeria colectiva? La respuesta yace en una peligrosa mezcla de religión, ignorancia y oportunismo. Todo comenzó con una interpretación literal de un texto escrito siglos atrás. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 6, San Juan describía una visión. Vi a un ángel que descendía del cielo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Para los teólogos medievales, obsesionados con el simbolismo numérico, esto era una cuenta regresiva divina. El cálculo parecía simple. Si Cristo había muerto alrededor del año 33 después de Cristo, 1000 años después sería 1033 después de Cristo. Pero en la Europa del siglo X, donde pocos sabían contar más allá de sus dedos y donde el concepto mismo de cronología exacta era difuso, el pánico se adelantó 3 décadas. Los predicadores ambulantes, muchos de ellos analfabetos, simplificaron el mensaje: el año 1000 marca el fin. Y así, como un incendio en un campo de trigo seco, el terror se propagó. Entre los principales difusores de esta psicosis colectiva destacaban figuras como Bernardo de Turingia, un monje errante que recorría los pueblos de Alemania con un cráneo humano en una mano y una cruz en la otra, gritando: cuando el reloj marque el año 1000, el sol dejará de salir por 3 días. O el astuto abad Gilberto de Auxerre, quien viendo una oportunidad de negocio comenzó a vender cartas de indulgencia a nobles analfabetos, asegurando que estos pergaminos los salvarían del juicio final, por el módico precio de 10 monedas de plata cada uno.
Pero quizás el personaje más intrigante fue la hermana Matilde de Colonia, una mística que afirmaba tener visiones nocturnas. En sus trances, describía con lujo de detalle cómo los ángeles medirían las almas en balanzas de oro, y cómo los pecadores serían arrojados a pozos de azufre hirviendo. Sus visiones, escritas en un manuscrito ilustrado con grotescas imágenes del infierno, fueron copiadas y distribuidas por monasterios, alimentando la paranoia colectiva. A medida que el año 999 avanzaba, Europa comenzó a mostrar síntomas de una sociedad al borde del colapso. En los campos, los campesinos abandonaban sus cosechas. ¿Para qué sembrar si no habrá verano?, preguntaban. Los gremios de artesanos dejaron de trabajar, y los mercados se vaciaron. Las crónicas de la abadía de Cluny describen escenas dantescas. Hombres y mujeres se flagelaban públicamente con cadenas de hierro, creyendo que el dolor físico limpiaría sus almas. Peregrinos descalzos, con los pies sangrantes, recorrían cientos de kilómetros hacia Roma o Jerusalén, convencidos de que morir en tierra santa los salvaría. La nobleza no fue inmune. El conde Odón de Blois donó todas sus tierras al monasterio de Marmoutier, incluyendo 7 aldeas y sus habitantes. «Prefiero entrar al reino de los cielos pobre que condenado con mi oro», declaró. Mientras, en Borgoña, la duquesa Adelaida organizó banquetes diarios para 300 pobres, creyendo que cada limosna acercaría su salvación. A medida que se acercaba el fatídico diciembre, los reportes de conductas irracionales se multiplicaron. En Renania, un grupo de campesinos encerró a sus hijos en una granja incendiada, para que los ángeles los encontraran puros. Las crónicas de la época hablan de ríos contaminados por cadáveres de suicidas, y de monasterios saqueados por hambrientos que preferían morir con el estómago lleno. Quizás el caso más conmovedor fue el de la aldea de Montmorency, donde sus 300 habitantes, convencidos por un ermitaño local, se encerraron en la iglesia el 31 de diciembre cantando salmos, habiendo sellado las puertas desde dentro. Cuando las autoridades eclesiásticas llegaron al amanecer del 1 de enero, encontraron a la población entera asfixiada, víctimas de los braseros que habían encendido para mantener alejado al frío del infierno. El 31 de diciembre de 999, Europa se paralizó. Las iglesias rebosaban de fieles que oraban sin cesar. Familias enteras se escondían en bodegas y cuevas, rodeadas de velas benditas, para los 3 días de oscuridad. En París, el rey Roberto II pasó la noche en vela en Notre Dame, rodeado de sus caballeros, todos vestidos con sencillas túnicas de lino, habían regalado sus armaduras y joyas a la iglesia días antes. En los monasterios, los monjes copistas trabajaban frenéticamente hasta el último minuto, iluminando manuscritos con escenas del Apocalipsis. Uno de estos documentos, el Apocalipsis de Saint-Sever, muestra una ilustración particularmente vívida. Cristo juzgando a la humanidad mientras demonios arrastran a los condenados por sus cabellos. El artista incluyó un detalle macabro. En la esquina inferior derecha, se ve a un monje escondiéndose bajo su escritorio, quizás el primer memé de la historia. El amanecer de una nueva era. Cuando el sol salió la mañana del 1 de enero del año 1000, Europa experimentó una mezcla de alivio y desconcierto. Las campanas de las iglesias repicaron, pero no para anunciar el fin, sino misas especiales de agradecimiento por la misericordia divina. Un monje anónimo de Reims escribió en su diario: «Dios nos ha puesto a prueba, y hemos fallado como niños asustados. Las consecuencias fueron profundas. En Normandía, campesinos armados con hoces exigían la devolución de las tierras donadas a los monasterios. En Italia, surgieron las primeras sectas heréticas que rechazaban la autoridad de la Iglesia. Y en los círculos intelectuales, comenzó a gestarse un escepticismo que siglos después florecería en el Renacimiento. El abad Adhemar de Chavannes, uno de los pocos cronistas que admitió el engaño, escribió: «Hemos visto cómo el miedo puede convertir a hombres sabios en necios, y a pueblos enteros en rebaños». Sus palabras fueron tachadas del manuscrito original por orden superior. Hoy, más de 1000 años después, el gran pánico del año 1000 nos deja lecciones alarmantemente actuales. Cambian los medios, ahora son redes sociales en lugar de sermones, pero los mecanismos son idénticos: interpretaciones literales de textos ambiguos, líderes carismáticos que explotan los miedos, y masas dispuestas a abandonar la razón ante la promesa de salvación.
La próxima vez que una nueva profecía del fin del mundo aparezca en tu feed, recuerda a esos europeos medievales. Ellos tenían excusa, vivían en la Edad Oscura, sin acceso al conocimiento. Nosotros, en cambio, tenemos toda la información de la humanidad en nuestros bolsillos, y sin embargo, seguimos cayendo en los mismos errores. Porque el verdadero juicio final no vendrá de Dios ni de los cielos. Vendrá de nuestra incapacidad para aprender de la historia. Vendrá cuando olvidemos que el miedo es el arma más antigua de control social. Vendrá cada vez que compartamos sin pensar la próxima gran profecía apocalíptica. Corría el mes de febrero de 1910, cuando los telescopios más avanzados de la época captaron algo inquietante. El cometa Halley, ese visitante celestial que aparecía cada 76 años, traía consigo un secreto mortal. En su brillante cola, los científicos detectaron la presencia de cianógeno, un gas venenoso capaz de exterminar toda vida en la Tierra. Lo que siguió fue uno de los episodios más extraordinarios de pánico colectivo en la historia moderna, donde la ciencia, la prensa amarillista y el miedo ancestral se combinaron para crear una psicosis global sin precedentes. El observatorio Yerkes en Wisconsin fue el primero en identificar el gas letal. El astrónomo francés Camille Flammarion, conocido por sus teorías sensacionalistas, declaró a la prensa internacional: cuando la Tierra atraviese la cola del cometa el 18 de mayo, el cianógeno impregnará nuestra atmósfera y envenenará a todo ser viviente. Sus palabras, sacadas de contexto por periodistas ávidos de titulares, desataron una cadena de eventos que demostrarían cuán frágil es la civilización ante el miedo. Los periódicos de todo el mundo compitieron por los titulares más alarmantes. The New York Times: científico advierte, gas del cometa podría exterminar la vida. Le Matin: París, será el 18 de mayo nuestro último día. El Imparcial: México, preparémonos para el juicio celestial. En las calles, vendedores ambulantes ofrecían kit de supervivencia anticometa que incluían máscaras de gas caseras, trapos empapados en vinagre, píldoras detox, azúcar teñida de azul, paraguas especiales para bloquear la lluvia venenosa. En Estados Unidos, en Oklahoma, un predicador convenció a sus seguidores de construir un arca de la salvación, que resultó ser un granero pintado de blanco. En Chicago, cientos de personas pasaron la noche del 17 de mayo en cámaras frigoríficas de mataderos, creyendo que el frío neutralizaría el gas. En Europa, el gobierno francés recibió 10.000 cartas pidiendo que cubran la Torre Eiffel con lona para proteger París. En Rusia, monjes ortodoxos vendían agua bendita del cometa, agua del grifo con purpurina. En Latinoamérica, en México, empresarios vendieron seguros anticometa que prometían indemnizar a familias si el mundo terminaba. En Brasil, se reportaron casos de personas que enterraron sus ahorros en el jardín para que no se los lleve el diablo. El 18 de mayo de 1910, mientras la Tierra atravesaba la cola del cometa. En Nueva York, miles durmieron en sótanos con máscaras de gas. En Viena, la Orquesta Filarmónica tocó un requiem para la humanidad. En el Cairo, astrónomos locales vendieron entradas para mirar el cometa a través de telescopios antes del fin. Cuando amaneció el 19 de mayo, los periódicos que habían alimentado el pánico ahora publicaban titulares como "El mundo sigue girando", Chicago Tribune. Flammarion declaró que algunas personas sensibles podrían haber sentido mareos. En Missouri, un granjero demandó al inventor de las píldoras anticometa por fraude. Crisis de credibilidad científica: muchos dejaron de creer en los astrónomos. Nuevas regulaciones: se crearon leyes contra el alarmismo periodístico. Avances positivos: el evento inspiró mejoras en equipos de observación astronómica. El pánico de la Halley nos enseña 3 verdades incómodas. La ciencia mal comunicada puede ser tan peligrosa como la ignorancia. El miedo es el virus más contagioso que existe. Detrás de cada profecía apocalíptica, siempre hay alguien haciendo negocio. Hoy, cuando nuevas teorías del fin del mundo circulan por redes sociales a velocidad luz, recordemos a aquellos hombres y mujeres de 1910 que gastaron sus ahorros en píldoras inútiles y máscaras ridículas. Porque la próxima vez que el cielo nos amenace, seremos realmente más sabios que ellos.
Si esta historia te hizo reflexionar sobre los peligros del pánico colectivo, dale like ahora. Comenta, yo no caigo. Suscríbete para más historias reales que parecen ficción. Porque el verdadero peligro nunca viene de las estrellas, viene de nuestra capacidad para creer en catástrofes imaginarias. Septiembre de 1666. Londres aún respiraba los últimos efluvios de la gran peste que había matado a 100.000 de sus habitantes. Las calles estrechas, construidas en madera durante la época medieval, exudaban el hedor de la muerte reciente. Nadie podía imaginar que el verdadero infierno estaba por comenzar y que transformaría para siempre no solo una ciudad, sino el concepto mismo de vida urbana. En la panadería de Thomas Farriner en Pudding Lane, alrededor de las 1 de la mañana, una chispa saltó del horno mal apagado. En minutos, las llamas lamieron las vigas de madera seca como centenaria. Lo que siguió fue una perfecta tormenta de circunstancias fatales. Vientos del este huracanados, inusuales para la época. Edificios medievales construidos casi exclusivamente en madera. Almacenes repletos de materiales inflamables, alquitrán, aceite, pólvora. Sistema de bomberos obsoleto basado en cubos de cuero y escaleras cortas. Para el amanecer, 300 estructuras ardían. El alcalde Sir Thomas Bloodworth, al ser despertado, pronunció las palabras más nefastas: una mujer podría apagarlo meando. Se negó a ordenar demoliciones preventivas por el costo prohibitivo, punto. Al mediodía, el incendio había cruzado el puente de Londres. Los refugiados se apiñaban en el río Támesis, arrojando sus pertenencias al agua para salvarlas. Samuel Pepys describe en su diario: vi palomas revoloteando alrededor de ventanas hasta que sus alas ardieron y caían como meteoros. Los caballos en los establos relinchaban hasta quedar reducidos a esqueletos carbonizados en cuestión de minutos. El rey Carlos II tomó personalmente el mando, ordenando usar pólvora para crear cortafuegos. Sus mangas de seda se quemaron mientras ayudaba a pasar cubos de agua. 3 de septiembre. Las temperaturas en el epicentro superaban los 1700 grados centígrados, suficiente para fundir el hierro. Fenómenos nunca vistos ocurrieron. Torres de fuego, columnas de aire sobrecalentado que succionaban techos enteros. Ríos de plomo. El metal fundido de la Catedral de San Pablo fluía por las calles. Explosiones químicas. Las bodegas del puerto estallaban como bombas modernas. El poeta John Evelyn escribió: las piedras de St. Paul volaban como granadas, el pavimento brillaba rojo como el hierro en la fragua. Los saqueadores, con máscaras improvisadas, robaban joyas que se fundían en sus manos. 4 de septiembre. La Catedral de San Pablo, símbolo de la cristiandad inglesa, se derrumbó en una nube de chispas. Las llamas alcanzaron 90 metros de altura, visibles desde Oxford, 100 kilómetros de distancia. Los fenómenos psicológicos se multiplicaron. Histeria religiosa. Sectas flagelantes proclamaban el fin de los tiempos. Suicidios colectivos. Familias enteras se arrojaban al Támesis. Caza de chivos expiatorios. Extranjeros y católicos fueron linchados. Solo cuando el viento cambió al oeste y se demolieron 500 edificios con pólvora, el incendio cedió. El costo: 13.200 viviendas, 87 iglesias, 44 salones gremiales y 400 acres de ciudad. Los 6 muertos oficiales, cifra ridícula. Los pobres y sus muertes no se registraban. La teoría del atentado. Documentos recién hallados sugieren que el duque de York ordenó quemar zonas pobres. El mito de los gatos. Se culpó a su exterminio previo, por la peste, del desastre. El reloj milagroso. En la iglesia de St. Dunsany-in-the-East, se detuvo exactamente a la hora que comenzó el fuego. De las cenizas surgieron innovaciones revolucionarias. Primer código de construcción moderno. Prohibición de madera en fachadas. Sistema de bomberos profesional, con bombas de agua a vapor. Plan urbano de Christopher Wren, calles anchas y plazas ventiladas. Aseguradoras modernas. Lloyd's of London nació de este desastre. Pero el cambio más profundo fue psicológico. Londres aprendió que ni Dios ni el rey podían protegerla. Solo la ciencia y la organización social. Hoy,
Cuando incendios arrasan California o Australia, vemos los mismos patrones. Negación inicial, como el alcalde Bloodworth. Teorías conspirativas, como la casa de chivos expiatorios en 1666. Resiliencia humana, como los londinenses que reconstruyeron mejor. El incendio nos enseñó que las ciudades son organismos vivos, y que el verdadero fuego a temer es el que llevamos dentro, mezcla de miedo, ignorancia y oportunismo. En la cripta de la nueva catedral de St. Paul, una placa reza, resurgimos de las llamas. Pero la verdadera inscripción debería decir, aprendimos que ningún infierno supera al que los humanos podemos crear y superar, punto. Estados Unidos, década de 1830. Un país joven que respiraba espiritualidad y superstición en igual medida. El segundo gran despertar religioso había convertido a Nueva Inglaterra en un hervidero de predicadores ambulantes, visionarios y profetas autoproclamados. En este caldo de cultivo, un granjero bautista de nombre William Miller, hombre de profundas convicciones y escasa formación teológica, comenzó a difundir una idea que electrizaría a la nación. Había descifrado la fecha exacta del regreso de Cristo. Miller, veterano de la guerra de 1812, pasó 14 años obsesivamente estudiando el libro de Daniel, especialmente el capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Su interpretación. Cálculo numérico. Aplicando el principio bíblico de un día igual a un año a los 2300 días. Punto de partida. El decreto de Artajerjes y 457 a.C. para reconstruir Jerusalén. Fecha resultante, entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Cuando compartió sus hallazgos en 1831, incluso sus seguidores más fervientes dudaron. Pero Miller era convincente. He seguido la regla de solo Biblia, toda la Biblia, declaraba con su característica pipa en la boca. Para 1840, el adventismo, de latín adventus, venida, se había convertido en el primer movimiento religioso estadounidense en emplear técnicas modernas de marketing. Medios impresos. Signs of the Times, periódico con tiradas de 50.000 ejemplares. Carteles proféticos, infografías con líneas de tiempo bíblicas. Almanaques milleritas, vendían 5 millones de copias anuales. Campañas itinerantes. Joshua V. Himes, el genio organizativo detrás de Miller, montó una red de 500 conferencias proféticas anuales. Los eventos incluían maquetas del juicio final con figuras móviles, himnos apocalípticos como Yes Answerais, teatro callejero con actores representando el rapto, iconografía impactante, el diagrama de los 2300 días, de Charles Fitch, un gráfico de 3 metros que mostraba el reloj profético, se colgaba en graneros y tabernas. Su diseño era tan efectivo que muchos lo consideraban inspiración divina. A medida que se acercaba marzo de 1844, el fenómeno adquirió dimensiones sociológicas únicas. Comportamientos extremos. Los templos blancos, familias que vestían únicamente ropas blancas, para el ascenso al cielo. Bebés del juicio, mujeres que intentaban quedar embarazadas para parir en el milenio. Cartas al cielo, correspondencia depositada en ataúdes para ser leída por Cristo. Impacto económico. Abandono de cosechas. ¿Para qué sembrar si no habrá verano? Venta de propiedades. Tierras vendidas a 10% de su valor. Industria del ascenso. Fabricantes de túnicas y arpas celestiales. El chasco de marzo. Cuando marzo de 1844 pasó sin incidentes, Miller admitió un error de cálculo. Pero en agosto, Samuel Snow, un millerita carismático, propuso una corrección. El verdadero día sería el 22 de octubre de 1844, basado en el calendario judío y la fiesta de la expiación. Lo que ocurrió esa noche gélida de otoño quedó grabado en la memoria colectiva. Escenas en las colinas del rapto. Nueva York, 50.000 personas reunidas en campos. Boston, fieles subidos a árboles y techos para estar más cerca del cielo. Connecticut, un grupo pasó la noche en botes en el lago, cantando himnos.
El amanecer del 23. Cuando el sol salió sobre multitudes exhaustas, el shock fue devastador. El diario de Hiram Edson describe: caminamos a casa por el maizal, cabizbajos como nunca. Entonces, en ese momento, vi en visión que Cristo había entrado no a la tierra, sino al santuario celestial. Esta explicación, conocida como la teoría del santuario, se convirtió en el fundamento de los adventistas del séptimo día. Costo humano. Suicidios documentados, 200 más, incluyendo familias enteras. Internamientos psiquiátricos, casos de psicosis millerita. Abandono de la fe, 50% de los seguidores dejaron el cristianismo. Transformaciones religiosas. De las cenizas surgieron. Adventistas del séptimo día, Ellen G. White. Movimiento del estudio de la Biblia, precursor de los testigos de Jehová. Iglesias de Cristo. Impacto cultural. Primera gran teoría conspirativa moderna, el engaño eclesiástico. Precedente para futuros pánicos, 1975-2012, Q. Añón. Estudios psicológicos pioneros sobre desilusión colectiva. En nuestra era de algoritmos y desinformación, el mecanismo sigue igual. Interpretación literal de textos ambiguos. Líder carismático, Miller influencers modernos. Tecnología de difusión, prensa, redes sociales. Capitalización del miedo. Como escribió el sociólogo Leon Festinger tras estudiar el fenómeno, cuando la profecía falla, los creyentes no abandonan su fe, la hacen más compleja. Una lección que, 180 años después, seguimos sin aprender. En el Museo Adventista de Massachusetts se conserva un reloj de bolsillo detenido a las 12 del 22 de octubre de 1844. Su dueño, un granjero de Vermont, lo dejó de usar ese día diciendo: el tiempo terrenal ya no importa. Murió esperando a Cristo hasta 1899, demostrando que a veces, la fe puede ser más fuerte que los hechos. La próxima vez que un influencer, predicador o algoritmo te anuncie el fin definitivo, recuerda a los milleritas. Porque como dijo el propio Miller en su lecho de muerte, el error no estuvo en la Biblia, sino en nuestros corazones ansiosos por creer, punto. El aire espeso del invierno de 999 después de Cristo cargaba con algo más que el frío medieval. Una tensión invisible recorría los caminos de tierra entre monasterios, los pasillos de los castillos y las chozas de los campesinos. Europa entera contuvo el aliento, convencida de que al dar la medianoche del último día del año, el cielo se abriría, las trompetas del juicio final resonarían, y Dios descendería para separar a los salvos de los condenados. Pero, ¿cómo llegó un continente entero a este estado de histeria colectiva? La respuesta yace en una peligrosa mezcla de religión, ignorancia y oportunismo. Todo comenzó con una interpretación literal de un texto escrito siglos atrás. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 6, San Juan describía una visión. Vi a un ángel que descendía del cielo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Para los teólogos medievales, obsesionados con el simbolismo numérico, esto era una cuenta regresiva divina. El cálculo parecía simple. Si Cristo había muerto alrededor del año 33 después de Cristo, 1000 años después sería 1033 después de Cristo. Pero en la Europa del siglo X, donde pocos sabían contar más allá de sus dedos y donde el concepto mismo de cronología exacta era difuso, el pánico se adelantó 3 décadas. Los predicadores ambulantes, muchos de ellos analfabetos, simplificaron el mensaje: el año 1000 marca el fin. Y así, como un incendio en un campo de trigo seco, el terror se propagó. Entre los principales difusores de esta psicosis colectiva destacaban figuras como Bernardo de Turingia, un monje errante que recorría los pueblos de Alemania con un cráneo humano en una mano y una cruz en la otra, gritando: cuando el reloj marque el año 1000, el sol dejará de salir por 3 días. O el astuto abad Gilberto de Auxerre, quien viendo una oportunidad de negocio comenzó a vender cartas de indulgencia a nobles analfabetos, asegurando que estos pergaminos los salvarían del juicio final, por el módico precio de 10 monedas de plata cada uno.
Pero quizás el personaje más intrigante fue la hermana Matilde de Colonia, una mística que afirmaba tener visiones nocturnas. En sus trances, describía con lujo de detalle cómo los ángeles medirían las almas en balanzas de oro, y cómo los pecadores serían arrojados a pozos de azufre hirviendo. Sus visiones, escritas en un manuscrito ilustrado con grotescas imágenes del infierno, fueron copiadas y distribuidas por monasterios, alimentando la paranoia colectiva. A medida que el año 999 avanzaba, Europa comenzó a mostrar síntomas de una sociedad al borde del colapso. En los campos, los campesinos abandonaban sus cosechas. ¿Para qué sembrar si no habrá verano?, preguntaban. Los gremios de artesanos dejaron de trabajar, y los mercados se vaciaron. Las crónicas de la abadía de Cluny describen escenas dantescas. Hombres y mujeres se flagelaban públicamente con cadenas de hierro, creyendo que el dolor físico limpiaría sus almas. Peregrinos descalzos, con los pies sangrantes, recorrían cientos de kilómetros hacia Roma o Jerusalén, convencidos de que morir en tierra santa los salvaría. La nobleza no fue inmune. El conde Odón de Blois donó todas sus tierras al monasterio de Marmoutier, incluyendo 7 aldeas y sus habitantes. «Prefiero entrar al reino de los cielos pobre que condenado con mi oro», declaró. Mientras, en Borgoña, la duquesa Adelaida organizó banquetes diarios para 300 pobres, creyendo que cada limosna acercaría su salvación. A medida que se acercaba el fatídico diciembre, los reportes de conductas irracionales se multiplicaron. En Renania, un grupo de campesinos encerró a sus hijos en una granja incendiada, para que los ángeles los encontraran puros. Las crónicas de la época hablan de ríos contaminados por cadáveres de suicidas, y de monasterios saqueados por hambrientos que preferían morir con el estómago lleno. Quizás el caso más conmovedor fue el de la aldea de Montmorency, donde sus 300 habitantes, convencidos por un ermitaño local, se encerraron en la iglesia el 31 de diciembre cantando salmos, habiendo sellado las puertas desde dentro. Cuando las autoridades eclesiásticas llegaron al amanecer del 1 de enero, encontraron a la población entera asfixiada, víctimas de los braseros que habían encendido para mantener alejado al frío del infierno. El 31 de diciembre de 999, Europa se paralizó. Las iglesias rebosaban de fieles que oraban sin cesar. Familias enteras se escondían en bodegas y cuevas, rodeadas de velas benditas, para los 3 días de oscuridad. En París, el rey Roberto II pasó la noche en vela en Notre Dame, rodeado de sus caballeros, todos vestidos con sencillas túnicas de lino, habían regalado sus armaduras y joyas a la iglesia días antes. En los monasterios, los monjes copistas trabajaban frenéticamente hasta el último minuto, iluminando manuscritos con escenas del Apocalipsis. Uno de estos documentos, el Apocalipsis de Saint-Sever, muestra una ilustración particularmente vívida. Cristo juzgando a la humanidad mientras demonios arrastran a los condenados por sus cabellos. El artista incluyó un detalle macabro. En la esquina inferior derecha, se ve a un monje escondiéndose bajo su escritorio, quizás el primer memé de la historia. Cuando el sol salió la mañana del 1 de enero del año 1000, Europa experimentó una mezcla de alivio y desconcierto. Las campanas de las iglesias repicaron, pero no para anunciar el fin, sino misas especiales de agradecimiento por la misericordia divina. Un monje anónimo de Reims escribió en su diario: «Dios nos ha puesto a prueba, y hemos fallado como niños asustados». Las consecuencias fueron profundas. En Normandía, campesinos armados con hoces exigían la devolución de las tierras donadas a los monasterios. En Italia, surgieron las primeras sectas heréticas que rechazaban la autoridad de la Iglesia. Y en los círculos intelectuales, comenzó a gestarse un escepticismo que siglos después florecería en el Renacimiento. El abad Adhemar de Chavannes, uno de los pocos cronistas que admitió el engaño, escribió: «Hemos visto cómo el miedo puede convertir a hombres sabios en necios, y a pueblos enteros en rebaños». Sus palabras fueron tachadas del manuscrito original por orden superior. Hoy, más de 1000 años después, el gran pánico del año 1000 nos deja lecciones alarmantemente actuales. Cambian los medios, ahora son redes sociales en lugar de sermones, pero los mecanismos son idénticos: interpretaciones literales de textos ambiguos, líderes carismáticos que explotan los miedos, y masas dispuestas a abandonar la razón ante la promesa de salvación.
La próxima vez que una nueva profecía del fin del mundo aparezca en tu feed, recuerda a esos europeos medievales. Ellos tenían excusa, vivían en la Edad Oscura, sin acceso al conocimiento. Nosotros, en cambio, tenemos toda la información de la humanidad en nuestros bolsillos, y sin embargo, seguimos cayendo en los mismos errores. Porque el verdadero juicio final no vendrá de Dios ni de los cielos. Vendrá de nuestra incapacidad para aprender de la historia. Vendrá cuando olvidemos que el miedo es el arma más antigua de control social. Vendrá cada vez que compartamos sin pensar la próxima gran profecía apocalíptica. Así que antes de dar like a ese video sobre el próximo fin del mundo, o de compartir esa teoría conspirativa, pregúntate, ¿estás siendo un ciudadano del siglo XXI o un campesino medieval con smartphone? La decisión, como siempre, es tuya. La piedra del sol y el calendario maya. En 1790, bajo las ruinas del Templo Mayor de Tenochtitlán, se descubrió el monolito conocido como Piedra del Sol. Aunque azteca, no maya, este artefacto se convirtió en el primer eslabón de una cadena de malentendidos. Los glifos mayas, descifrados parcialmente en los años 80, revelaban un sistema calendárico complejo, el largo conteo, que marcaba ciclos de 5.125 años. El 21 de diciembre de 2012 marcaba el fin del 13º Bactún, pero en ningún texto maya se mencionaba un apocalipsis. La distorsión New Age. En 1987, el escritor José Argüelles publicó El Factor Maya, mezclando arqueología con esoterismo. Su teoría, los mayas habían predicho una transformación cósmica. El concepto fue amplificado por Terence M. McKenna, Teoría del Time-Wave Zero. 2012, The Return of Quetzalcoatl, libro de Daniel Pinchbeck. Documentales pseudocientíficos del History Channel. Hollywood entra en escena. La película 2012-2009 de Roland Emmerich gastó 200 millones de pesos en efectos especiales que mostraban terremotos destruyendo el Capitolio, olas gigantes engullendo el Himalaya, supervolcanes enterrando continentes. El tráiler, visto 100 millones de veces, incluía el eslogan "We were warned", nos advirtieron. Sony Pictures incluso lanzó un sitio ficticio, Institute Forum Cantenueti, simulando un plan de supervivencia. El boom de los mercachifles apocalípticos. La industria del miedo generó 3.000 millones de pesos en búnkeres de lujo. Empresas como Vivos vendieron refugios nucleares readaptados. 50,000 millones. Kits de supervivencia. Incluían semillas transgénicas y manuales de canibalismo, 1.200 pesos cada uno. Retiros espirituales. Paquetes en Chichén Itzá con guías chamánicos, 3.000 pesos por 3 días. Reacciones gubernamentales. Aunque la NASA publicó 12 desmentidos, algunos gobiernos actuaron. Francia. El Observatorio de París habilitó una línea telefónica antipánico. Rusia. El ministro de Emergencias sugirió almacenar agua y comida. China. Arrestó a 500 miembros de la secta Iglesia del Dios Todopoderoso por predicar el fin. Chichén Itzá, México. 50.000 personas, incluyendo celebrities como Will Smith, abarrotaron la pirámide de Kukulcán. Los organizadores prometieron una alineación galáctica, inexistente astronómicamente. El retorno de Quetzalcóatl. Activación de energías ancestrales. Resultado: 3 turistas murieron por insolación, y el INAH multó a 14 guías espirituales por dañar el sitio. Bugarach, Francia. Este pueblo de 200 habitantes fue invadido por 20.000 creyentes. Decían que una nave alienígena bajo la montaña los salvaría. Los sobrevivientes serían teleportados a las 5D. El lugar era el ombligo del mundo. El gobierno francés desplegó el ejército para evitar suicidios masivos. Internet, el verdadero apocalipsis. En redes sociales. Almohadilla fin del mundo fue tendencia por 72 horas. 1.2 millones de memes creados.
Cuando el mundo se acabe, les cobraré a mis deudores en el más allá. Google añadió un doodle, donde el logo se desintegraba. Lo que sí pasó. Ciberataques. Hackers colapsaron sitios de la NASA y el Pentágono, por diversión. Suicidios. 200 más registrados, incluyendo un culto en Rusia. Teorías rebotadas. El mundo sí terminó, en otra dimensión. Lecciones no aprendidas. El mismo patrón se repite hoy con QAnon y las tormentas. Teorías del Great Reset. Profecías de IA apocalíptica. Como dijo el arqueólogo maya David Stuart, la gente no quiere calendarios, quiere profecías, punto. A las 01 del 22 de diciembre de 2012, millones de personas apagaron sus velas, salieron de sus búnkeres y revisaron sus celulares solo para encontrar memes. El verdadero fin del mundo había sido un espejismo colectivo alimentado por ignorancia cultural, confundir aztecas con mayas, capitalismo del miedo, vender soluciones a problemas inventados, nuestra necesidad cósmica de drama. Hoy, los memes del 2012 nos hacen reír, hasta que la próxima profecía aparezca. Porque como los mayas sí sabían, los ciclos nunca terminan, solo se repiten. A lo largo de hemos sido testigos de cómo la humanidad, en diferentes épocas y culturas, ha danzado al borde del mismo precipicio psicológico. Desde los campesinos medievales que vendieron sus tierras por el año 1000 hasta los ejecutivos de Silicon Valley que construyeron búnkeres para el 2012, el patrón es inquietantemente similar. Primero viene el miedo, luego la profecía, después el comercio del terror, y finalmente, la decepción que nunca nos enseña. ¿Pero qué une realmente estos eventos separados por siglos? No son las fechas, ni las tecnologías, ni siquiera las religiones. Son tres hilos invisibles que tejen esta eterna repetición. Primer hilo, la necesidad de narrativas. El cerebro humano es una máquina de buscar patrones. En la Edad Media, interpretamos cometas como mensajes divinos. En el 2000, convertimos un error de programación en el juicio final. Hoy, algoritmos de redes sociales transforman coincidencias en pruebas de conspiraciones. Como escribió Carl Sagan, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Creamos historias para dar sentido al caos, incluso si ese sentido es aterrador. Segundo hilo, la economía del apocalipsis. Detrás de cada gran pánico hay una industria floreciente. En 1910 vendían píldoras anticometa. En 1999, kits y 2K con generadores portátiles. Hoy, influencers venden cursos de preparación para el colapso a 500 pesos la suscripción. El capitalismo ha aprendido que el miedo es el producto más rentable, no requiere garantías, se autoalimenta y nunca necesita entregar lo que promete. Como dijo un vendedor de búnkeres en 2012, no estoy vendiendo supervivencia, estoy vendiendo paz mental, hasta que pase la fecha, punto. Tercer hilo, la intoxicación digital. Si los mileritas del siglo XIX necesitaron décadas para difundir su mensaje, hoy una teoría loca da la vuelta al mundo en 48 horas. Las redes sociales han creado un ecosistema donde lo espectacular vence a lo veraz. El engagement premia el alarmismo. Los hechos llegan tarde, mal y nunca. Estamos repitiendo los mismos errores, pero con mejor ancho de banda. Como muestra un estudio del MIT, las mentiras se difunden 6 veces más rápido que la verdad, especialmente cuando vienen envueltas en adrenalina apocalíptica. Y sin embargo, hay esperanza. Porque en cada uno de estos episodios también vimos resistencia. Los científicos que desmintieron el I2K. Los arqueólogos que explicaron los calendarios mayas. Los periodistas que investigaron en lugar de alarmar. Esta es la cuarta cuerda que debemos fortalecer, el pensamiento crítico como vacuna contra el pánico. La próxima vez que alguien anuncie el fin del mundo, y créanme, lo harán, pregúntense: ¿quién se beneficia de mi miedo? ¿Qué evidencias reales hay? ¿Esto me une o me divide? Porque el verdadero peligro nunca ha sido un cometa, un bug informático o un calendario. Es nuestra capacidad para convertir el miedo en identidad, la ignorancia en certeza, y la soledad en fanatismo.
Como escribió el poeta T.S. Eliot, los hombres no soportan demasiado la realidad. Pero tal vez, solo tal vez, esta sea la profecía que finalmente podemos evitar que se cumpla. Si esta serie te ha hecho reflexionar, compártela con alguien que todavía crea en los fines del mundo. Porque en la era de la desinformación, el conocimiento es el único búnker que realmente necesitamos. ¿Estás preparado para la próxima profecía del fin del mundo? ¿Te gustan estas historias de pánico colectivo? ¿Qué harás cuando la próxima profecía del fin del mundo aparezca en tus redes? Porque créeme, vendrá otra, y otra, y otra más. Suscríbete ahora porque lo que viene te dejará sin aliento. La próxima vez que una nueva profecía apocalíptica inunde tus redes sociales, recuerda esto: el verdadero peligro nunca estuvo en las estrellas, ni en los códigos malditos, ni en los calendarios ancestrales. El auténtico terror está en nuestra mente, en esa parte oscura que convierte el miedo en histeria, y la histeria en una profecía autocumplida. Déjame decirte un secreto: el mundo nunca se acaba con un estallido cósmico, sino con un simple retweet, con ese like que das sin pensar, con ese video que compartes, por si acaso. Esa es la verdadera pandemia, nuestra obsesión por el fin del mundo. Si este video te hizo cuestionar todo lo que crees saber sobre el fin del mundo, eso es solo el principio. Dale like ahora, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo episodio te revelaré la profecía del 2038 que los gobiernos no quieren que sepas. Como los algoritmos están creando nuevos miedos apocalípticos. El sorprendente negocio detrás del pánico colectivo. ¿Realmente quieres perderte esta información? Comenta ahora mismo, quiero más, y dinos, ¿cuál de estas historias de fin del mundo te impactó más? ¿El año 1000? ¿El cometa Halley? ¿O el 2012? Tu opinión podría aparecer en nuestro próximo video. Recuerda, el próximo fin del mundo ya está siendo planeado en algún laboratorio, iglesia o red social. ¿Estarás preparado cuando llegue? O mejor aún, ¿serás parte de los que difunden el miedo, o de los que ven más allá?